Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Después de la pausa en la información que usted ha conocido acá en la programación de Canal de Gobierno, estamos ya de vuelta con el Espacio Educativo. Tenemos más detalles que compartir con todos ustedes en la voz del ministro de Educación, doctor Óscar Hugo López. Es momento de un espacio de aprendizaje. Estamos en la antesala de la 26ª Conferencia de Ministros y Ministras de Educación de Iberoamérica. Será en Guatemala el 27 de septiembre de este año. Somos los anfitriones. Hemos organizado una serie de actividades en honor a esa especial conferencia. Es la primera vez que se realiza en Guatemala una conferencia iberoamericana de ministros y ministras de educación. Y es parte de una actividad más grande que se realizará en el mes de noviembre, que también es la 26ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Guatemala será también la sede de ese evento y como consecuencia, como una actividad que brindará insumos a esa gran reunión de jefes de Estado, esta actividad de ministros será el evento especial que nutrirá a los jefes de Estado y de Gobierno para las discusiones que se tengan para el efecto. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión de ministros y ministras de Educación de Iberoamérica? Consiste en aunar esfuerzos en favor de una educación inclusiva, equitativa y de calidad con oportunidades de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida de las personas. Tenemos un tema general, un tema que va a ser el paraguas sobre el cual se analizarán los demás temas. Ese es la educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo y ancho de la vida. Y hay 5 ejes fundamentales que se discutirán y que de ahí se sacarán las conclusiones correspondientes. El primero de los ejes se refiere a la educación en primera infancia. A esos niños pequeños, entre 0 y 4 años de edad, que requieren una atención educativa especial, que seguramente les permitirá un futuro prometedor. Los niños que son educados desde la pequeña edad o desde la primera infancia son aquellos que serán adultos de bien para nuestro país. Otro de los ejes fundamentales es la educación para las competencias del siglo XXI. De todos es sabido que en estos tiempos de ciencia, de tecnología, requerimos otro tipo de competencias. No aquellas competencias en las cuales fuimos educados nosotros. Ese tiempo ya pasó. Son tiempos distintos, son tiempos de desarrollo y avance tecnológico extraordinario, pero debemos de estar actualizados. Debemos de desarrollarle a los niños y a los jóvenes competencias especiales que les permita la oportunidad de educarse adecuadamente y compatiblemente con ese desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, un eje fundamental que se discutirá es el eje de la educación para jóvenes y adultos a lo largo y ancho de su vida. Guatemala es uno de los países que ha dejado de atender a una cantidad significativa de niños y jóvenes. Jóvenes y adultos también que no han tenido la oportunidad de estar en la escuela o que por alguna razón han salido de ella. Necesitamos solidificar programas que les permita una educación que les favorezca a la vez la oportunidad de desarrollarse en sociedad y vivir mejor. Otro de los ejes se relaciona con la construcción de una ciudadanía intercultural para Iberoamérica. Los países son países diversos en cultura, en idiomas, en naturaleza, y debemos de respetar y sentirnos enormemente orgullosos de esas riquezas socioculturales y lingüísticas de nuestros países. Por lo tanto, en Iberoamérica
debemos generar acciones que permitan fortalecer esas diferencias culturales y lingüísticas de nuestros países. Otro eje se relaciona con la gobernanza en la educación, es decir, la oportunidad de tener claro que es necesario que exista dentro de los sistemas educativos eficiencia, eficacia, calidad, transparencia y sobre todo la oportunidad de optimizar nuestros recursos en favor de una mejor educación. Invitados todos a estar al tanto de las conclusiones, de las discusiones, de las reflexiones a las cuales lleguemos en esta 26ª reunión de ministros y ministras de Educación de Iberoamérica. Un espacio de aprendizaje. Con esta información llegamos al punto final para la edición del Espacio Educativo para este viernes. Queremos despedirnos de ustedes, no sin antes agradecer que nos haya acompañado en esta media hora y que conozca todo el trabajo que el Mineduc está realizando alrededor de toda la República Guatemalteca. Muchas gracias por estar con nosotros. Me despido de todos ustedes con mucho respeto y agradecimiento, recordándoles que en toda Guatemala, usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Con permiso, pásela muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Juntos avanzamos. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá dentro de la programación de Canal de Gobierno. Iniciamos de inmediato con el espacio educativo y es que hemos preparado un completo resumen de todo el trabajo que se ha realizado dentro del Mineduc en los últimos 8 días y queremos compartirlo con todos ustedes. Asimismo, una fecha muy importante, ya que en esta semana se celebró la 26 Cumbre de Ministros de Educación en Antigua Guatemala. Con esto justamente se está generando importantes datos que el señor ministro de Educación de la República de Guatemala, el doctor Óscar Hugo López Rivas, ha podido consensuar con todos los ministros de Educación participando a nivel de toda Iberoamérica acá en Antigua Guatemala. Conocerá entonces estos detalles de inmediato cuando inicia ya el espacio educativo. Soy su amigo Fernando Prera, le doy la más cordial bienvenida, no sin antes recordarle que usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. Guatemala fue sede de la 26 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Un total de 22 países asistieron a la 26 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación que se celebró este jueves 27 de septiembre en la Antigua Guatemala, Zacatepeques, con el lema Educación inclusiva, equitativa, de calidad y a lo largo de la vida para todos. Asegurar la prosperidad sostenible de Iberoamérica, cuyo anfitrión fue el jefe de la cartera educativa de Guatemala, Óscar Hugo López. Esta reunión tuvo carácter preparatorio para la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se efectuará el 16 de noviembre con el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, de la que Guatemala será sede. El encuentro iberoamericano fue organizado por el Ministerio de Educación y el de Relaciones Exteriores de Guatemala, que ocupa la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre de Mandatarios con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, la última en su calidad de Secretaría Técnica de la conferencia. Los ministros de Educación que arribaron al país el miércoles trataron los ejes de educación en la primera infancia, competencias para el siglo XXI, educación a lo largo de la vida para todos, construcción de ciudadanía iberoamericana intercultural y gobernanza en la educación.
La conferencia ofreció un marco para el diálogo y cooperación entre los países miembros para fortalecer las relaciones multilaterales y contribuir a que Iberoamérica alcance las metas previstas en la Agenda Global del Desarrollo a través de la educación, con procesos de diálogo y consenso, siendo el foro político bienal más importante a nivel regional en educación. Permitió constatar los logros alcanzados y construir la agenda de trabajo para los próximos 2 años. También trabajó en unir esfuerzos a favor de la educación inclusiva, equitativa, de calidad y con oportunidades de aprendizaje a largo plazo, a fin de conseguir una Iberoamérica próspera y sostenible. Al término de esta conferencia, los ministros aprobaron la Declaración de la Antigua Guatemala, que recoge todos los compromisos en educación de 23 gobiernos de la región y los mandatos de los organismos iberoamericanos. Dicho documento será elevado a los mandatarios para ser reconocido en la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Para el Ministerio de Educación de Guatemala y para mí en particular es un verdadero honor tener en Guatemala a tantos ministros de educación y ministras de educación de Iberoamérica. Son 20 países los que están participando y hay una afluencia de titulares de las carteras de educación de 14, es decir, la convocatoria más grande y de más asistencia que se ha realizado en los últimos años. Eso es un gran honor para nosotros y un gran compromiso en términos de la organización y del cumplimiento de las metas establecidas. Vamos a abordar como tema central de la discusión de los ministros y ministras de educación de Iberoamérica, la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas a lo largo de su vida. Es un tema relevante, como usted bien lo dice, porque debemos de considerar que la inclusión no solo es de tipo cultural, también es lingüística, es de muchos otros factores, pobreza, de condiciones humanas, de necesidades educativas especiales, entre otras. Por eso representa un enorme desafío y una importancia trascendental el abordaje del tema el día de hoy con los ministros de Iberoamérica. De entrada, la organización por parte del Ministerio de Educación de Guatemala ha sido magnífica, brillante, todo está planificado, todo está calculado, todo está en su sitio, en su momento, y eso es una seguridad. En segundo lugar, la asistencia a esta conferencia ha sido masiva. El número de ministros, ministras y viceministros ha sido muchísimo mayor que en otras ocasiones, y entonces cuanto más concurrencia hay en un tipo de evento de este tipo, pues mayor posibilidad de éxito y de que se alcancen conclusiones con mayor nivel de compromiso. Creo que eso es fundamental. El ambiente y el clima de conversaciones ha sido muy cómodo, muy favorable y hace prever, como estoy diciendo antes, hace prever que sea un éxito y que salgamos de aquí todos muy satisfechos. Nuestro objetivo principal tiene 2 partes, una en el Consejo Directivo en el cual se apruebe el programa de presupuesto, que es nuestra hoja de ruta para los próximos años, ese es su objetivo fundamental, y en segundo lugar en la conferencia de ministros que haya mayor acuerdo, consenso y que todos salgamos con una declaración que tenga interés y peso y que pueda ser elevada a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Bueno, yo soy Elena Duro, la secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación de la Argentina. Vengo en representación del Ministro Nacional de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la República Argentina. Bueno, como Argentina, en nombre del Ministerio, estamos muy felices de participar en este tan relevante evento que se hace en esta ciudad maravillosa como es Antigua, en Guatemala. La verdad que ha sido un recibimiento de mucha calidez y con noticias muy importantes de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde todos los países de Iberoamérica estamos coincidiendo en las principales líneas de política que tienen que alcanzar nuestros países para llegar en tiempo, con oportunidad, calidad y equidad para todos los chicos y chicas de Iberoamérica, en las metas educativas 2030 del desarrollo sostenible. Así que, bueno, por dar inicio a este evento, participando con mucha alegría y muy agradecida por el recibimiento tanto de las autoridades y el equipo de Guatemala como de la OEI,
que como siempre es muy lindo trabajar en un clima tan agradable. Bueno, Argentina es un sistema educativo muy extenso, tiene más de 40.000 escuelas de servicios educativos, de gestión pública la mayoría, también hay un porcentaje de gestión privada, tiene la educación obligatoria, de 13 años de educación obligatoria, es decir, toda la primaria, la secundaria y ahora las salitas de 4 y 5, el nivel inicial también son obligatorios en mi país, tienen un sistema universitario público gratuito muy robusto también, de los más grandes de América Latina. Tenemos muchos desafíos todavía y estamos trabajando en la formación docente inicial, en la formación docente continua, en formación situada para docentes, directivos. Estamos innovando con tecnologías, con robótica en las escuelas. Estamos implementando una reforma muy importante en la enseñanza de las matemáticas, que en las evaluaciones internacionales y nacionales venía presentando una deuda sostenida desde hace ya más de 20 años. Estamos llevando adelante también vínculos entre el nivel secundario y la universidad y entre el nivel secundario y las formaciones técnicas profesionales para no producir esos hiatos, y cambiando la escuela secundaria, que como ustedes saben fue pensada para hace más de 100 años y hoy los jóvenes necesitan otra cosa. Así que estamos tratando de dar paso junto con toda la comunidad educativa, el ministro Finocchiaro con mucho liderazgo para poder llegar a estas reformas, a estos cambios. No quiero hablar de reformas, sino que son cambios constantes que deben darse en el sistema educativo. Otto Granados, secretario de Educación Pública de México. Hacer un relanzamiento de lo que podrá ser, de lo que llegará a ser, seguramente en el corto plazo, una agenda iberoamericana en favor de la calidad educativa, de la inclusión y de la equidad. Me parece a mí que el esfuerzo de la organización ahora, con el nuevo secretario general, Mariano Jabonero, está permitiendo innovar, plantearnos una hoja de ruta mucho más ambiciosa, mucho más ordenada en términos de generación de política pública, de acompañar, de cooperar y de influir en el desarrollo de esta agenda. En segundo lugar, diría yo que esta reunión de la organización y también la Conferencia Iberoamericana de Ministros nos va a permitir dos cosas adicionales. Creo yo que estamos también en la posibilidad de ir al desarrollo de políticas públicas de nueva generación, es decir, que puedan facilitar la construcción de plataformas de todo tipo, tecnológicas, institucionales y de política pública, que podamos aprovechar de manera recíproca, interdisciplinaria, interregionales e intrarregionales en nuestros países. De tal manera que creo que yo saludo con un enorme entusiasmo este gran esfuerzo y que va en la dirección correcta. Soy Andrés Navarro, ministro de Educación de la República Dominicana. Para mí es un placer estar aquí en Guatemala y reconozco la labor del Ministerio de Educación, también la calidez con la que nos han recibido en esta 26ª Conferencia de Ministros de Educación de Iberoamérica. Y entre estos retos precisamente está elevar los aprendizajes, especialmente en la escolaridad, en los estudiantes de primaria y de secundaria. Pero también un gran reto es lograr garantizar la educación durante toda la vida. Y esto hace mucha referencia a la alfabetización de adultos, de esas personas que hoy siendo adultos no tuvieron la posibilidad de lograr una escolarización adecuada en su niñez, su juventud. Hoy en día nuestros estados tienen esa gran responsabilidad de que todas las personas, todos los ciudadanos de nuestros países tengan el derecho, la competencia de la alfabetización. Eso va a garantizar que puedan seguir avanzando y desarrollándose, especialmente en un mundo tan competitivo como el de hoy en día. Igualmente, otro reto fundamental para Iberoamérica es la formación técnica de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. Cada día más se demanda de un mercado laboral más preparado, y por esa razón nuestros estudiantes, además de las competencias básicas de la escuela, ameritan de desarrollar competencias laborales que le hagan menos vulnerables cuando salgan de la escuela y entren a la sociedad, al sistema laboral. También para nuestros países es de gran importancia tener talentos bien formados, desde bien jovencitos.
y este es un gran reto de los sistemas educativos en nuestros países. La OEI es una organización de estados iberoamericanos que se dedica al tema de la educación, el arte y la cultura. Mi participación en esa organización es como ministro de Educación y como vicepresidente del Consejo Directivo. Sin embargo, entiendo que la OEI ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de los sistemas educativos de nuestra Iberoamérica y ha aportado elementos importantes por ir mejorando la calidad de la educación en nuestros países. Quiero enviar un saludo muy especial a los niños y a los jóvenes que son parte del sistema educativo guatemalteco y que constituyen también el elemento más importante en los sistemas educativos de nuestra Iberoamérica. Tengan claro que todos los que estamos hoy reunidos acá, ministros de Educación de Iberoamérica y ministras de Educación, trabajamos día con día en favor de ofrecerles una educación de calidad, una educación pertinente cultural y lingüísticamente, pero también una educación que cambie sus vidas. Gestión educativa. Estas fueron las noticias más importantes realizadas por el Mineduc en la última semana. Vamos a hacer una pausa en la información que usted conoce acá dentro de la programación de Canal de Gobierno. Volveremos de inmediato con más detalles para todos ustedes, así que por favor no nos cambie. Volvemos de inmediato. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Muy bien, ya estamos de vuelta dentro de la programación de Canal de Gobierno. El Espacio Educativo continúa para informarle a usted de todo el trabajo en el sistema educativo nacional. Gracias por acompañarnos. Continuamos. Es hora del Espacio Mineduc. Mi nombre es Mariano Jabonero y soy el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la conocida como OEI. La actividad que se avecina es una actividad muy importante, es quizá la actividad más importante para nosotros en el plazo de 2 años y es una actividad doble. Por una parte, el Consejo Directivo de la OEI, en el cual yo como secretario general recién electo por los gobiernos de los 23 países miembros, presento a los ministros y ministras el programa de presupuesto para 2019-2020. El programa de presupuesto es un instrumento que es un mandato de la OEI, en la cual se definen los objetivos prioritarios de actuación, tanto en las áreas de educación como cultura como ciencia, la línea de trabajo a desarrollar, iniciativas, actividades y junto a ello el presupuesto que sustenta y hace posible que ese proyecto se pongan en marcha. Ese instrumento tiene que ser conocido por los ministros y ratificado por ellos. La segunda actividad es la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, que es una actividad que es previa de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cual lo que se hace es someter a debate por parte de los ministros de Educación temas prioritarios para la educación de Iberoamérica y llegar a unas conclusiones que son las que se elevan a los jefes de Estado para su aprobación en la próxima cumbre, que tendrá también lugar aquí en Guatemala durante el mes de noviembre. Es un momento especialmente enriquecedor y además útil y quizás el que tiene más posibilidad o más perspectiva de trasladar experiencias y buenas prácticas de unos sitios para otros. Yo lo que digo siempre y afirmo es que la práctica educativa en América Latina ha mejorado y mucho. Hay muy buenos ejemplos de experiencias, hay muy buenas prácticas, hay muy buenos conocimientos y tenemos la obligación desde la OEI de fomentar espacios en los cuales se conozcan, se difundan y se intercambien. Creo que es añadir valor compartido y además poner en valor también aquello que se hace en la región, que hay mucho y bueno. Pues es un tema muy trabajado en los últimos años, hay estudios muy rigurosos. Dentro de la OEI tenemos un grupo de trabajo y un tema y un ámbito de trabajo dedicado a ello, y es que la educación es una cuestión en la cual los líderes pueden llegar a establecer políticas prioritarias, apoyarlas y hacer que con ello la educación tenga en nuestra región más calidad, más equidad y más inclusión. Creo que la educación ha pasado a ser un tema importante, muy importante en la agenda política de nuestra región. La educación es en sí misma un liderazgo y creo que hay un dato que lo pone de manifiesto de la forma más gráfica y más evidente posible, y es que somos la región que más invierte en educación del mundo. Eso es, digamos, en términos presupuestarios se traduce lo que importa y lo que importa mucho, como es el caso de educación.
Diferencias de inversiones, en el caso de la región, la media de inversiones del PIB en educación es el 5,2%. En los países del resto del mundo, la media mundial es el 4,6%, es decir, menos que en América. Y en los países de la OCDE, los que podríamos calificar como los países ricos, es el 3,6%. Con lo cual estamos, digamos, con un esfuerzo notable e importante. Y además que, otra segunda cuestión, que se hace a veces en condiciones difíciles. Difíciles porque el punto de partida no es igual para todos. Hay países que tienen un punto de partida hace muchísimos años de unos buenos sistemas educativos, en los cuales la inversión yo diría que es fácil y puede ser, digamos, más cómoda. En el caso de muchos países de América Latina se viene de una situación complicada, países en los que la situación política y económica ha sido complicada y dura, y esta inversión se hace en condiciones de dificultad, pero lo que está haciendo es compensar esa diferencia histórica, por una parte, y por otra parte, atender a algo que es muy importante y que no es común en el resto del mundo, atender a la diversidad. Aquí, atender a unas comunidades muy diversas, muy heterogéneas, supone un reto, supone un reto y supone un enriquecimiento, pero siempre es algo mucho más complejo que atender a poblaciones totalmente homogéneas. Pongo por caso de casos, digamos, opuestos en esa región, en América Latina. El caso de sociedad homogénea absolutamente es Uruguay. Es un país con una población reducida, unos cuantos millones, y una población muy homogénea que marca una forma de hacer política. Caso contrario de Uruguay es Guatemala. Guatemala es un país con la mayor diversidad posible que requiere imaginación, esfuerzo y creatividad para hacer las cosas bien. El sistema educativo de Guatemala, como decía antes, es un sistema que se ha ido construyendo en un entorno distinto a los demás por su complejidad, su riqueza y su variedad. Creo que ha habido un esfuerzo casi ejemplar de atender educativamente a comunidades muy diversas, lo cual supone, digamos, un mérito muy notable. Y por otra parte hay otro dato de Guatemala que es importante y que supone, yo creo que para mí, recorrer un gran primer tramo del camino, y es alcanzar una cobertura educativa con altas tasas de cobertura, con unos datos cuantitativos que son, digamos, importantes. En la educación primaria, en este caso de Guatemala, en este momento prácticamente todos los niños y niñas van a la escuela. Eso no ocurría hace años. Eso es un avance significativo y creo que a partir de ahí podemos construir calidad, equidad e inclusión, pero si los chicos no están en la escuela no hay posibilidad de construir calidad. El espacio Mineduc. Muy bien, es tiempo de hacer una nueva pausa en la información que usted conoce dentro del espacio educativo. Volveremos de inmediato para presentarle más detalles acerca de esta importante cumbre en donde los ministros de Educación de Iberoamérica tienen detalles informativos que compartir con todos nosotros. Ya volvemos. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.